Les saludo con mucho cariño, queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizar esta serie de programas sobre cambiando la verdad por la mentira. Es una serie muy importante de 10 temas sobre cosas que están ocurriendo en el mundo en la actualidad. Quiero hacer algo claro al comenzar antes de tener nuestra oración, y es que no debemos tener odio para con las personas que tienen un estilo de vida del cual hemos hablado en esta serie. Debemos amar a todas las personas, inclusive los que están tomando decisiones que son contrarias a la cosmovisión que presenta la Biblia. Pero el propósito de esta serie fue presentar la cosmovisión bíblica del principio como lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Ir en contra de ese plan original es ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestra felicidad y para nuestra paz. Con eso en mente vamos a tener una oración y entonces vamos a entrar directamente a nuestro último tema de esta serie. Padre, gracias te damos porque nos has acompañado hasta ahora. Tenemos una carga muy pesada sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente por lo que vemos ocurriendo en el mundo. En realidad, las cosas se están desencadenando a los eventos finales que tú profetizaste en tu santo libro. Pedimos, Señor, que tú estés con aquellas personas que ven esta programación. Ayúdales a entender que no estamos siendo injustos con ellos, que no los odiamos, sino que los amamos. Y que tú quieres que ellos sigan el plan que tú estableciste al comienzo, no como una restricción, sino como la fuente de la felicidad. Bendícenos ahora en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta este momento y luego vamos a trazar nuestro último tema. Estamos hablando sobre el matrimonio que Dios estableció al comienzo. Nos dimos cuenta que el matrimonio es heterosexual, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre varón y hembra. Ese es el plan de Dios. Y hay 3 puntos con los cuales quiero concluir esta porción de nuestro estudio. Y es que la Biblia es explícita que Jesús ofició el primer matrimonio, el 6º día de la creación, antes que existiese el pecado. Es decir, es el plan original de Dios, la cosmovisión original de Dios. Y el Señor Jesucristo casó a un hombre con una mujer. En segundo lugar, el equipo fisiológico que tiene el hombre y el equipo fisiológico que tiene la mujer son diferentes. El hombre engendra y la mujer concibe de acuerdo al equipo biológico que Dios le ha concedido. Es decir, biológicamente el varón se distingue como varón y la mujer se distingue como mujer. Y el último punto que quiero trazar es que no hay ni un solo ejemplo en la Biblia de un matrimonio homosexual. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia de un matrimonio homosexual. Todos los matrimonios fueron heterosexuales. Ahora quiero leer Romanos 1, 26 y 27, y esta va a ser mi propia traducción del texto griego, para que puedan entender este asunto. Dice ahí en Romanos 1, 26 y 27, por eso Dios les dio rienda suelta. Es lo mismo que Dios los entregó. Dios les dio rienda suelta y les permitió que hicieran todas estas cosas inicuas, de tal manera que aún las mujeres contrariaron el plan natural de Dios para ellas, teniendo relaciones sexuales unas con otras. Y los hombres, en vez de tener relaciones sexuales normales con mujeres, se encendieron de pasión los unos con los otros, hombres haciendo cosas vergonzosas con otros hombres y como resultado recibiendo el pago de sus propias almas con la penalidad que tanto merecían. Ahora vamos a hablar sobre el camino de Dios
a la apostasía. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo sucede? Vamos a usar el ejemplo de un personaje bíblico bien conocido, el sabio Salomón. La vida de Salomón es una ilustración vívida de los lóbregos pasos de una persona de la fidelidad de Dios a la apostasía. El proceso que sigue descendente de la fidelidad a la apostasía. Y debo decir que la experiencia de Salomón no solamente es una experiencia individual, sino que es la experiencia también de iglesias. Vamos a comenzar notando aquí Primera de Reyes, el capítulo 10 y el versículo 23 y 24. Primera de Reyes 10, 23 y 24. Aquí habla de la prosperidad y la sabiduría de Salomón mientras era fiel a Dios. Dice allí: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Un hombre sabio y rico, porque estaba siguiendo estrictamente el plan de Dios. Dios le había dicho a los reyes que cargaran una copia del libro de Deuteronomio y que leyeran de allí todos los días para que gobernaran concerniente a los principios de Dios. Y así lo hizo Salomón temprano en su reinado. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Noten Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, no podemos ni tener el comienzo de la sabiduría al menos que temamos a Jehová, respetemos a Jehová y le obedezcamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, quiero que notemos también Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 13. Dice allí: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tenemos una ampliación de lo que es sabiduría. Sabiduría es aborrecer el mal. Y un último texto sobre este punto, Job 28 y el versículo 28, donde dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Aquí tenemos lo que se llama un paralelismo sinónimo. Es decir, lo que se dice en una frase se repite en otra frase con palabras distintas. Es decir, el temor del Señor es la sabiduría, es paralelo a apartarse del mal la inteligencia. Y Salomón por un tiempo avanzó bien, fue fiel a Dios, gobernó de acuerdo a los estatutos de Jehová, pero luego se extravió del Señor. Vamos a leer en 1 Reyes 10, 14 y 15 qué es lo que llevó a la ruina de Salomón. En primer lugar, fue sus riquezas, su prosperidad material. Llegó a pensar que se debía a él y no a la bendición de Dios. Dice allí en 1 Reyes 10, 14 y 15, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes o lo de la contratación de especies y lo de los reyes de Arabia y de los principales en la tierra. Un hombre supremamente próspero, supremamente rico. Pero en el siguiente capítulo, los primeros 5 versículos, nos dice que hubo otro problema que tuvo Salomón. Dios había dicho que no debían contraer matrimonios con incrédulos, con personas que no fueran del pueblo escogido de Dios. Pero Salomón llegó a confiar en su riqueza y también formó matrimonios con mujeres de las naciones circundantes. Noten Primera de Reyes, capítulo 11 y el versículo 1 al 5. Dice, pero el rey Salomón amó
además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Prosperidad y matrimonios infieles, prohibidos por Dios, es lo que llevó a Salomón en camino a la apostasía. La apostasía de Salomón fue semejante a la apostasía que se menciona en Romanos el capítulo 1. Vamos a leer en varios capítulos ahora del libro Profetas y Reyes, particularmente los capítulos 3, 4 y 5, elementos de la vida de Salomón. Aquí se encuentra una cita, fíjense, muy parecido a algunas de las descripciones que están en Romanos el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 32. Dice: después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su voz, su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hasta llega al punto donde no quiere ni siquiera reconocer la existencia de Dios. Así que dice, su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. ¡Qué cambio tan radical! No sucedió de la noche a la mañana, sino, por así decirlo, fue moviendo sus tiendas hacia Sodoma, como lo hizo Lot. La hermana White sigue diciendo en la página 55 de Profetas y Reyes: tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso no parecía tener esperanza. Es más, en la página 56, la sierva del Señor escribió: pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida, ni paz mental, y el futuro le parecía sombrío y desesperado. ¡Qué cambio tan radical! Pero no fue un cambio repentino, fue un cambio lento y paulatino, violando sus principios, acoplándose a la cultura de la época y confiando en su prosperidad y en su riqueza. Llegó Salomón a tal punto que inclusive odió la vida. Dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2 y el versículo 17, aquí Salomón está contando su historia: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense qué cambio radical en la vida de Salomón. Digo radical porque fue un cambio drástico.
no ocurrió drásticamente ni repentinamente, sino a lentitud, socavando sus principios poco a poco, llevando finalmente la caída a la apostasía. Estos textos que acabo de leer describen una actitud de pesimismo, ansiedad, depresión y desesperación. Para Salomón la vida carecía de significado. Pareciera que el libro de Eclesiastés, que él escribió ya cuando estaba viejo, no debe pertenecer al canon bíblico, pues el resto del Antiguo Testamento afirma que la vida es un don de Dios, cuyo fin es la felicidad del ser humano. La filosofía de vida que describe Salomón no parece armonizar con el resto del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, hay 3 libros del Antiguo Testamento que fueron los últimos en ser incluidos en el canon. Uno fue Cantar de los Cantares, porque parecía ser un tanto romántico, demasiado romántico. Un segundo libro, que fue uno de los últimos en incluirse en el canon del Antiguo Testamento, fue el libro de Esther, porque el libro de Esther no menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Y el tercer libro, que se incluyó muy tarde en el canon del Antiguo Testamento, fue el libro de Eclesiastés, porque el libro es muy pesimista. La palabra vanidad se usa 35 veces en el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad significa un vapor, algo sin sustancia, algo como fantasmal. Es decir, así es la vida apartado de Dios. Fíjense lo que dice Eclesiastés 8, 14 y 15 sobre la filosofía de vida de Salomón. Es decir, su cosmovisión. Su cosmovisión originalmente era la de los principios de Dios. Pero cuando lentamente se apartó del Señor, empezó a acoplarse a la cultura, empezó a acostumbrarse a lo que ocurría en su época, su filosofía de vida cambió, su cosmovisión cambió. Eclesiastés 8, 14 y 15 dice, Salomón, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieron obras de justos. Digo que esto también es vanidad, y por lo tanto dice Salomón, como a los injustos les va bien y a los justos les va mal, a veces dice, ahora esta es mi filosofía de vida. Está describiendo su vida apartado de Dios. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Esa no es una filosofía cristiana, no es una filosofía divina, la de comer, beber, alegrarse, porque esto es lo único que le queda a uno de la vida. Pero hay esperanza para los que menciona Romanos el capítulo 1. Ustedes recuerdan que inmediatamente antes de ese pasaje, donde se describe 3 veces que Dios los entregó a lo que ellos estaban haciendo, Dios les dijo, ¿ustedes quieren seguir viviendo así? Pues yo no se los voy a impedir, ustedes tienen libre albedrío. Dios los entregó. Pero había la posibilidad de que esa gente recibiera la luz de Dios y viviera conforme a la luz de Dios. Porque inmediatamente antes del pasaje que describe todo este registro lóbrego de pecados, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, hay poder en el evangelio para cambiar todas las tendencias heredadas y las tendencias e inclinaciones adquiridas por el medio ambiente. Salomón escribió un libro, en realidad varios libros, pero quiero referirme primordialmente al libro de Eclesiastés. Escribió ese libro cuando ya estaba viejo. El libro describe vívidamente la segunda etapa de su vida cuando estuvo separado de Dios. ¿Y cuáles son las 3 etapas?
La primera etapa es cuando estaba bien con Dios, era fiel a Dios, vivía de acuerdo al libro de la ley que él cargaba y leía todos los días. La segunda etapa es su vida apartado de Dios en apostasía. Y la tercera etapa es la etapa a donde ya viejo, decrépito, regresó otra vez a Dios. Cuando él al final de su vida miró hacia atrás a la vida que vivió, una vida sin significado, una vida amarga y vacía, reflexionó sobre su vida pasada de placeres, mujeres, sexo, fiestas, música, baile, opulencia, lujos y mundanalidad, y testificó por escrito que todo eso era vanidad. El libro de Eclesiastés describe toda esta vida apartado de Dios y cómo era una vida en bancarrota del hombre separado de Dios. Vamos a leer entonces aquí Eclesiastés el capítulo 8 y el versículo 14 y 15. Nuevamente lo leí antes, pero quiero que se fije en nuestra mente. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Al final de su libro, él termina con una declaración magistral, a donde invita a los jóvenes a no repetir los errores que él cometió. Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 11 y el versículo 9 al capítulo 12 y el versículo 1. Y vale decir, por si acaso no captaron esto, que él está escribiendo el libro de Eclesiastés al final de su vida cuando había regresado a Dios. Y está describiendo lo que fue su vida mientras estuvo apartado de Dios. En Eclesiastés 11:9, él empieza a hablar con sarcasmo. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, goza la vida, aparte de Dios. Pero ahora dice esto: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y luego da el consejo: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y luego viene ese versículo que todos conocemos muy bien. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Salomón no era un mero filósofo, aconsejando a los jóvenes desde una torre de marfil. Sus escritos son la voz de la experiencia. Describe cómo Dios lo prosperó con sus abundantes bendiciones al comienzo de su reinado, cuando se acordó de Dios, y luego cómo se olvidó de Dios en la flor de su juventud. Explicó que una vida que se centra en los placeres mundanos, alejado de Dios, puede parecer divertida y agradable, pero al fin culmina en amargura, depresión y vacío. La angustia de Salomón lo retornó a Dios, pero solo después de haber despilfarrado y desperdiciado los mejores años de su vida. Y su consejo impactó a Israel por el resto de su existencia. Su consejo final en su libro está relacionado con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14.
el llamado a adorar al Creador, porque estamos en la hora del juicio. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13 y 14 nos da la conclusión del libro de Eclesiastés. Dice allí, el fin, el meollo en otras palabras, el fin de todo el discurso oído es este. Está diciendo, mira, si no entiendes más nada, sino lo que te voy a decir ahora, has captado el punto que quiero recalcar. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay varios conceptos afines aquí con el mensaje del primer ángel. En primer lugar, teme a Dios. En segundo lugar, guarda sus mandamientos. Es el mensaje del tercer ángel. Y luego dice, porque Dios va a traer toda obra a juicio, que se menciona en el mensaje del primer ángel. Ahora, Salomón dejó sus escritos como un testimonio para su posteridad. Es decir, el libro de Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés son libros que él escribió hacia el final de su vida, cuando quería aconsejar a la juventud a no proseguir el mismo camino descendente que siguió él. Quiero leerles algunas citas sobre los escritos de Salomón. En el comentario bíblico, tomo 3, página 1164, encontramos la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza, confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. Recuerden Romanos el capítulo 1, cuando nos olvidamos de Dios. Recuerden que dice que Salomón inclusive tuvo en su mente ideas anteas. El resultado es que impacta nuestra conducta. Sigue la cita. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. El punto clave es que Salomón fue sabio y prosperó cuando se acordó del Creador que lo había prosperado. Pero cuando olvidó al Creador que le concedió las bendiciones, llegó a ser fatuo e infeliz, practicando los pecados que menciona Romanos el capítulo 1. Ahora quiero terminar leyendo un largo artículo. No me gusta tanto leer, pero este artículo es muy importante. Fue escrito el 4 de julio de 1899 por Elena White. ¿Por qué es importante la fecha 4 de julio? Bueno, los que viven en los Estados Unidos indudablemente lo saben. Los que están viendo en otros países, es el día de la independencia de los Estados Unidos de América. En esa fecha, 4 de julio de 1899, Elena White escribió un artículo muy interesante. Este artículo se encuentra en la revista Signs of the Times. Y en el artículo ella habla del destino de los Estados Unidos. Es una historia al mismo tiempo alegre y triste. Alegre por los muchos años de prosperidad que ha gozado los Estados Unidos. Muchos años de prosperidad, muchos años de libertad para proclamar el Evangelio.
pero triste por la forma en que cómo va a terminar la nación. Va a terminar más o menos en la condición que menciona Romanos el capítulo 1, porque no supo apreciar las bendiciones de Dios. Se olvidó de su fuente de prosperidad, de su fuente de felicidad, y abandonó la palabra y se acopló a la cultura. Quiero leer este artículo. Es largo. El título del artículo es Nuestro país, sus peligros. Dice así: la nación más grande y favorecida de la tierra es los Estados Unidos. Una providencia misericordiosa ha escudado a este país y derramado sobre él las bendiciones más selectas del cielo. Aquí los perseguidos y oprimidos han encontrado refugio. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en su pureza. Este pueblo ha sido receptor de gran luz y misericordia sin par. Ahora quiero parar un momento allí. Leímos en Romanos el capítulo 1 que Dios le dio mucha luz a los que se describen en Romanos 1, 18 al 32. Tuvieron mucha información del poder de Dios, de la existencia de Dios, de que Dios es el creador, pero no aprovecharon ese mensaje, esas bendiciones que Dios les mandó. Aquí acabamos de leer que la hermana White describe que los Estados Unidos recibió gran luz, mucha misericordia. Ahora vamos a ver el pero. Pero estos dones han sido recompensados por la ingratitud y el olvido de Dios. Es como si estuviéramos leyendo de Romanos 1. El infinito guarda un registro de cuentas con las naciones y la culpa de ellas es proporcional a la luz que han rechazado. Un registro terrible está grabado en los libros del cielo contra nuestra tierra, está hablando de los Estados Unidos, pero el crimen que llenará la medida de su iniquidad es cuando anule la ley de Dios. Y ahí está hablando de una ley dominical, de una ley que va a imponer la observancia del día de reposo, que cambió el papado del sábado al domingo. Cambió la verdad por el error o por la mentira. Sigue escribiendo esta escritora: entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová vendrá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. En esta batalla estamos entrando ahora, no una batalla entre iglesias rivales que luchan por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y la religión de la fábula y la tradición. Es decir, la lucha final va a ser entre si obedecemos la Biblia y nos atenemos a el plan original, la cosmovisión bíblica, o la cosmovisión de la fábula y la tradición. Sigue la cita: los agentes que se unirán contra la verdad y la justicia en esta contienda están ahora obrando activamente. Se valora poco la santa palabra de Dios, que nos ha sido transmitida con un alto costo de sufrimiento y sangre. La Biblia está al alcance de todos, pero son pocos los que realmente la aceptan como guía de la vida. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hablamos sobre esto cuando tratamos el tema de Romanos el capítulo 1? El papado ocultó la Biblia, manteniéndola en un idioma que nadie entendía y prohibiendo su lectura. Y por eso la gente cayó en los errores que menciona Romanos el capítulo 1. Así que dice, la Biblia está al alcance de todos, pero son pocos los que realmente la aceptan como guía de la vida. La infidelidad predomina en un grado alarmante, no solo en el mundo,
sino en la iglesia. Muchos han llegado a negar las doctrinas que son los pilares mismos de la fe cristiana. ¿Cuáles son algunas de esas doctrinas? Algunas de esas doctrinas son como el sábado es el día de reposo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La vida campestre es la vida que Dios estableció. Hay solamente dos géneros. El sábado es el día de reposo. Dios ha establecido una dieta original, una dieta basada de frutas y vegetales. ¿Qué hace el mundo hoy? Completamente pisotea este plan original de Dios, esta cosmovisión bíblica. Sigue escribiendo los grandes hechos de la creación que presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y la perpetuidad de la ley de Dios son prácticamente rechazados por gran parte del mundo profesamente cristiano. Increíble, pero hemos llegado nosotros a ese punto específicamente de que el mundo profeso cristiano rechaza en gran medida la caída del hombre, la expiación y la perpetuidad de la ley de Dios. Y la ley de la evolución, tal llamada, es la razón por la cual se rechazan estas doctrinas cardinales de la Biblia. Sigue la cita. Miles de personas que se enorgullecen de su sabiduría e independencia consideran que tener confianza implícita en la Biblia es señal de debilidad y que es una evidencia de talento y educación superior criticar las Escrituras y espiritualizar su significado y ofrecer explicaciones que eliminan sus verdades más importantes. Hemos visto eso en la presentación anterior a esta. Está sucediendo delante de nuestros propios ojos. Sigue diciendo, muchos ministros, oigan pastores, muchos ministros le están enseñando a su pueblo y muchos profesores están instruyendo a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. ¿Recuerdan? Cambiaron la verdad por la mentira. Nuevamente, muchos profesores están instruyendo a sus alumnos que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada y ridiculizan a aquellos que son tan ingenuos como para aceptar todas sus afirmaciones. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su autor. Al pisotear la ley de Dios, niegan la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo, recuerden Romanos 1, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a formar un falso concepto de Él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Es como si estuviéramos leyendo el libro de Romanos, el capítulo 1. Lean este pasaje de nuevo cuando tengan un tiempo y van a encontrar toda clase de elementos en este pasaje que son acordes a lo que estudiamos en Romanos el capítulo 1 y está sucediendo en este país y la sierva de Dios dice que se va a intensificar. Sigamos leyendo aquí. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano.
en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos que profesan ser sabios, de filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos a la moda, de muchos colegios y universidades, y hasta de muchas instituciones teológicas, no es mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Ningún error aceptado por el mundo cristiano atenta más audazmente contra la autoridad del cielo. Ninguno se opone más directamente a los dictados de la razón. Ninguno es más pernicioso en sus resultados que la doctrina moderna, ganando terreno tan rápidamente que la ley de Dios ya no es obligatoria para los hombres. Paremos un momento allí. Hoy en día, aún los cristianos dicen, no hay que guardar la ley, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. O la ley fue clavada en la cruz. O tenemos una naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza pecaminosa nunca puede, ni siquiera con el poder de Dios, dejar de pecar. El sábado, dicen, fue para los judíos en el Antiguo Testamento. Lo que dice la sierva del Señor es cierto. Sigue diciendo la cita. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. ¿Y acaso no tiene el Creador de los cielos y la tierra ninguna ley para gobernar a los seres que Él ha hecho? Supongamos que pastores prominentes enseñaran públicamente que los estatutos que gobiernan a nuestra nación y protegen los derechos de los ciudadanos no son ya obligatorios, que restringen las libertades del pueblo y por lo tanto no se deben obedecer. ¿Por cuánto tiempo serían tolerados tales hombres en el púlpito? Y ustedes saben que según estudiamos, eso es precisamente lo que ocurrió en Francia, en la Revolución Francesa. El papado ocultó la Sagrada Escritura, primero manteniéndola en un idioma que nadie podía leer. En segundo lugar, prohibiendo su lectura. Y como resultado la gente andaba en tinieblas. Y finalmente, al rechazar la palabra, se levantaron en revolución en contra de la iglesia de aquella época y en contra del poder civil. Así que ella pregunta, ¿por cuánto tiempo serían tolerados tales hombres en el púlpito que dicen que las leyes del país no hay que guardarlas? Oh, ahora sigue la cita. Pero es una ofensa más grave ignorar las leyes de los estados y las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, ahora escuchen, se abre el camino para que el príncipe del mal establezca su gobierno en la tierra. Exactamente lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Se niega a Dios, se rechaza la luz. Como resultado, los corazones se entenebrecen y luego viene a la lista de males que se mencionan ahí en Romanos, el capítulo 11. Sigue la cita. Sería mucho más consistente que las naciones abolieran sus estatutos y permitieran que la gente hiciera lo que quisiera, que el gobernador del universo anular su ley y dejar al mundo sin un estándar para condenar a los culpables o justificar a los obedientes. Ustedes saben que hoy en día están soltando criminales en los Estados Unidos. Ni siquiera los están procesando. Esto está pasando delante de nuestros ojos. Así que dice, sería mucho más consistente que las naciones abolieran sus estatutos y permitieran que la gente hiciera lo que quisiera, que el gobernador del universo anular su ley y dejar al mundo sin un estándar para condenar a los culpables o justificar a los obedientes. ¿Quieren saber cuál es el resultado de anular la ley de Dios? El experimento ya ha sido probado. Terribles fueron las escenas que ocurrieron en Francia cuando el ateísmo se convirtió en el poder controlador. Se le demostró al mundo
que echar a un lado las restricciones que Dios ha impuesto significa aceptar el gobierno del más cruel de los tiranos, que en este caso es Satanás. Donde quiera se echan a un lado los principios, los preceptos divinos, el pecado deja de parecer pecaminoso o la justicia deseable. Aquellos que rehúsan someterse al gobierno de Dios son totalmente incapaces de gobernarse a sí mismos. Por medio de las enseñanzas perniciosas de ellos, el espíritu de insubordinación se implanta en los corazones de los niños y jóvenes, que son naturalmente impacientes por el control. Y el resultado es una sociedad transgresora de la ley y licenciosa. Mientras se burlan de la credulidad de aquellos que obedecen los requisitos de Dios, las multitudes aceptan ansiosamente los engaños de Satanás, dan rienda suelta a la lujuria y practican los pecados que provocaron los juicios sobre los paganos. ¡Qué cosa extraordinaria! Es como si estuviéramos leyendo Romanos 1, 18 al 32, como está ocurriendo hoy en día, no solo en el Imperio Romano. Sigue la cita. Quitad por completo la restricción impuesta por la ley divina y pronto las leyes humanas también serían ignoradas. Ya que Dios prohíbe prácticas deshonestas, tales como la codicia, la mentira y el fraude, los hombres están listos para pisotear sus estatutos, pues son un obstáculo para su prosperidad mundana. Pero no pueden percibir los resultados de eliminar estos preceptos. Si la ley no fuese obligatoria, ¿por qué debería alguno temer transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Los hombres obtendrían las posesiones de sus vecinos por la violencia, y los más fuertes se harían los más ricos. La vida misma no sería respetada. Aquellos que ignoran los mandamientos de Dios siembran desobediencia para cosechar desobediencia. El voto matrimonial, escuchen esto, ya no sería un baluarte sagrado para proteger a la familia. El que tuviera el poder, si lo deseaba, tomaría a la esposa de su vecino por la violencia. El quinto mandamiento se dejaría de un lado con el cuarto. Los hijos no dudarían en quitarle la vida a sus padres, si al hacerlo pudieran obtener el deseo de sus corazones corruptos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, el descanso y la felicidad serían desterrados de la tierra. Ya la doctrina de que los hombres no tienen que obedecer los requisitos de Dios ha debilitado la fuerza de la obligación moral y ha abierto las compuertas de la iniquidad sobre el mundo. La anarquía, la disipación y la corrupción se están extendiendo sobre nosotros como una marea abrumadora. En la familia Satanás está obrando. Su estandarte ondea, inclusive en hogares profesamente cristianos. Hay envidia, malas sospechas, hipocresía, alejamiento, emulación, rivalidad, traición de los cometidos sagrados, indulgencia de la lujuria. Todo el sistema de principios y doctrinas religiosas que deberían formar el fundamento y el marco de la vida social parece ser una mole tambaleante, lista para caer en la ruina. Los más viles criminales, echados en la cárcel por sus delitos, son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubieran llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado deberían despertar a todos los que temen a Dios a preguntar: ¿qué se puede hacer
para detener la marea del mal. Es como si estuviera escribiendo en el año 2024, queridos amigos, lo que dice ella aquí, pero está escribiendo en 1899. Sigue la cita: los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha nublado las facultades de muchos, de modo que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle, y la rectitud no puede entrar. Isaías 59 y el versículo 14. Y ahora el último párrafo. Nuestra tierra está en peligro, dice ella. Y eso es 1899, lo que ella está describiendo. Se acerca el tiempo en que sus legisladores abjurarán, es decir, eliminarán los principios del protestantismo para darle su apoyo a la apostasía romana. El pueblo para el cual Dios ha obrado tan maravillosamente, fortaleciéndolo para que pudiera deshacerse del yugo mortificante del papado, por un acto nacional, le dará vigor a la fe corrupta de Roma, y así despertará la tiranía que solo espera un toque para reanudar su crueldad y despotismo. Con pasos apresurados, ya estamos acercándonos a este periodo, cuando las iglesias protestantes busquen el apoyo del poder secular, es decir, del gobierno, siguiendo así el ejemplo de esa iglesia apóstata, por oponerse a aquello por lo cual sus antepasados sufrieron la persecución más feroz. Entonces habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Qué triste esta historia. Una nación que ha recibido la mayor luz en la historia del mundo, la luz de la palabra de Dios, bendiciones sin par derramadas del cielo, pero que se ha olvidado de la cosmovisión de la Biblia. La cosmovisión que se halla trazada en Génesis, el capítulo 1. Los hombres hoy, los seres humanos hoy, han echado a un lado todo lo que Dios estableció al principio. Y el resultado ha sido la ingratitud a Dios. Ha sido el abandono de Dios. Y eso ha llevado a la terrible condición de la sociedad de hoy en día. Pero no hemos visto nada todavía comparado con lo que viene. La Biblia dice que el mundo va a llegar a la condición en la cual se encontraba antes del diluvio. Dice, todo designio del pensamiento del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Y como vimos en nuestro tema anterior, va a ocurrir de nuevo un evento como la Revolución Francesa. No va a ocurrir en un país, ni en algunos países. Va a ser global. Y va a repetirse otra vez la historia de Francia, pero a nivel mundial. En este tiempo, especialmente hablo a los jóvenes, es tiempo de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, por todo decreto y por toda declaración que hace Dios en su santa palabra. Regresemos a la cosmovisión original. Pidámosle poder a Dios, sabiduría a Dios, para vivir de acuerdo al plan que estableció Dios en el huerto del Edén. Porque ese será el ambiente y serán los principios bajo los cuales viviremos en el mundo venidero. Ha sido un placer compartir con ustedes esta serie de temas. Por favor, si no los han visto todos, sintonicen todos en YouTube. El Señor les bendiga y permanezcamos fieles
hasta la venida de Jesús.